Entonces, yo tengo que el Concilio de Nicea y el de Constantinopla, que fue en el 381, o sea, 325 y 381, ahí Así es. se estructura, bueno, al menos el credo que es la oración larguísima que te aprendes en el catecismo y que decimos en misa pues cada vez que vas y que repite toda Sí. la gente, que está muy larga y que pues es digna de estudio semestres, ¿no? Yo he escuchado pláticas donde empieza primeras tres palabras del credo y es una plática de 2 horas nada más de eso. Entonces imagínate pues todo lo que hay que estudiar ahí porque es la profesión de fe. Bueno, ahí se estructura el que conocemos hoy porque primero había uno de los apóstoles, que es el que decían ellos, que lo decimos, no me acuerdo si es en Cuaresma o en Pascua, ¿cuándo es cuando decimos en misa el credo de los apóstoles? Sí, en Cuaresma y Pascua. En este tiempo que En estamos ese viviendo tiempo. decimos el credo de Que los es un credo un apóstoles. poquito más primitivo, no Sí, profundiza tanto, y en Nicea y Constantinopla se pule, en esos dos concilios se pule, que yo me imagino que eso es el resultado de cómo, pues ya somos una religión como oficial, ya podemos, ya no hay bronca, ya no estamos perseguidos, ya sobre la paz, vamos a exacto. estructurarnos y vamos a estructurar nuestra fe, qué onda, en qué creemos, quiénes somos y así. Entonces Sí, se pule todo esto que ya se hacía por tradición. exacto, muy bien. Sí, sí, o sea, se busca definir bien en qué creemos porque como habían diferentes comunidades, habían diferencias en la interpretación, por ejemplo, de Cristo, sobre todo de la cristología, de acerca de quién era Cristo. Había diferentes interpretaciones, entre ellos, pues, Arrio, ¿verdad? Que es el que detona el concilio de Nicea, y Constantinopla le sigue. Todo ese tiempo es aclarar lo que decía Arrio, porque Arrio decía que el Hijo, es decir, Jesucristo, eh, era como el Padre, pero no era exactamente de la misma naturaleza del Padre. O sea, para Okay. Arrio era difícil. Arrio quería, ¿Quién era Arrio? eh, Arrio era un Un presbítero de padre, Alejandría. normal. Era un padre, un líder de una comunidad, presbítero, anciano, que él era de Alejandría, de la escuela de Alejandría. Y él estaba interesado en subrayar que, que él estaba interesado en subrayar la divinidad, ¿verdad? Es decir, Dios, Dios Padre, eh, o sea, creemos en un Dios, en un solo Dios. O sea, él estaba interesado en subrayar que creíamos en un solo Dios, ¿verdad? Un Dios sin comienzo, y ese es el Padre, y el Hijo. Y él quería que no se distorsionara, o sea, que no se creyera falsamente que Jesús era como que Jesús era como una extensión solo divina de ese Padre. Y por eso él dice, es que Jesús fue verdadero hombre, y entonces Jesús tuvo que haber sido creado en algún momento. Entonces Jesús es como el Padre, pero no es exactamente la misma naturaleza. O sea, tenemos que comprender que en ese momento no estaba definido claramente el dogma cristológico. Entonces, para él era complicado aceptar que Cristo era de la misma naturaleza del Padre, porque se corría el riesgo de no aceptar su humanidad. Sí. ¿Sí? Que eso viene después, ahorita en el siguiente que tengo aquí, pero Es, eh, pues bueno, yo te voy a decir por qué conozco esto. Fue una tontería. Yo veía en misa que decían credo de los apóstoles. Entonces decía, bueno, si este se llama credo de los apóstoles, ¿cómo se llama el otro? Entonces busco en internet es cómo se llama el credo y decía credo niceno-constantinopolitano. Entonces dije, parece trabalenguas, pero cuando yo lo diga me voy a escuchar muy intelectual. Porque imagínate, ¿qué credo estamos rezando ahorita? ¿El de los apóstoles o el niceno-constantinopolitano? Entonces cualquier persona va a decir, oye, esta persona es culta. Y por eso lo sé. Por eso lo Claro. guardé en mi memoria. Muy bien, hiciste bien, hiciste bien. Entonces, siempre que estamos en misa, Eva y yo, Eva, mi esposa, le digo, oye, estamos rezando el credo niceno-constantinopolitano. Y me dice, ya, cállate. Claro. Bueno, Eso. el siguiente que tengo aquí es y este también te voy a platicar por qué lo sé, también fue Pero, una tontería. oye, Mauri, además déjame decirte que la preocupación de Arrio era muy genuina. O sea, él Sí, quería que a la gente tuviera claro que Jesús había sido verdaderamente hombre, y por eso nos había redimido. O sea, él estaba interesado en la redención.
Entonces él decía, si decimos que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, entonces no asumió la humanidad, entonces no nos redimió, entonces, y estamos mal. Entonces, Sí, estaba muy bien su lógica, ¿eh? sí, es que el siguiente también trata un poquito más de eso, ¿no? Porque ya nos vamos ¿Ok? al año 411, que ¿Cuál? el de Después de Éfeso, Constantino. El sí. de Éfeso, muy ¿O bien. hubo Ok, sí. alguno en medio? No, fue muy No, no, poco. no. Tienes toda la razón. O sea, todo ese tiempo hasta Éfeso, la discusión era en torno a cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero bueno, a ver, En hablemos del Éfeso, de Éfeso. el de Éfeso 411, se Ajá, define eso, ¿no? Oye, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? No sé cómo llegan a la conclusión, no sé quién lo convoca. Te digo por qué lo sé, porque está interesante. Cuando estábamos en el grupo de misiones, siempre al final ajá, hacemos una oración y nos agarramos una moda de de hacer peticiones por lo que se te ocurriera y el más creativo pues daba más risa, ¿no? Entonces, cosas ajá, así bien específicas, ¿no? Y te pido por pues los que limpian la popó de los elefantes en los circos. No, pues ajá, así empezaba, y aquí a todos sacando puras tonterías, ¿no? Y al final, como que nos habían enseñado, o los coordinadores de antes nos siempre decían, y te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste, decían el Padre Nuestro, ¿no? Al final, como que para cerrar. Y ajá. luego otros decían, oye, también hay que rezar como María, ¿y qué onda con eso? Entonces, pues bueno, otra ronda de peticiones y una Ave María y así, ¿no? Entonces, como que a mí me daba flojera, ¿por qué dos rondas? Porque, o sea, mejor, bueno, a veces a uno, a veces a otro, X, así, ¿no? Entonces, una vez estaba yo haciéndola y al final digo, y vamos a María y te lo pedimos con la oración que, dije, pues tú no nos la enseñaste, la Ave María, ¿no? Pues ¿de dónde salió? Pues la oración que no sabemos de dónde salió, pero vamos a checarlo. Entonces de ahí pues me puse a investigar, oye, ¿quién la inventó? O sea, ¿por qué? ¿Qué onda con eso? Y me entero que saliendo de este concilio, salen todos diciendo Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque se define Sí, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces dicen, oye, si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces María, ¿qué onda? No, pues es madre de quién? De Jesús Dios o de Jesús hombre. Entonces exacto. es madre de Dios, no nada más de el hombre, porque si no podemos separar la divinidad de la humanidad de Jesús, pues no podemos separar tampoco la maternidad de ella sobre la divinidad de Jesús. Entonces es madre de él mismo. Es muy complicado. Y entonces por eso, pues eso es lo que se define aquí, ¿no? Entonces platícanos un poquito Sí. más. Bueno, mira, entonces, si Arrio quería subrayar la humanidad de Jesús, ¿verdad? Que estuviera claro que Jesús fue verdadero hombre y asumió esta humanidad y nos redimió. En Éfeso querían subrayar la divinidad, ¿verdad? Porque quedaba claro que María era madre de Jesús, que era la Cristotocos, es decir, la madre de Cristo hombre, Uh -huh. pero no quedaba claro que fuera la madre de Dios, ¿verdad? Es decir, los de la escuela de Antioquía, había dos escuelas teológicas, Alejandría y Antioquía. Los de la escuela de Alejandría utilizaban la interpretación de la Sagrada Escritura más, utilizaban una interpretación alegórica o metafórica, y los de la escuela de Antioquía interpretaban la Sagrada Escritura de una manera más literal. Entonces, los de la escuela de Antioquía decían, María, María no es madre de Dios, es madre de Jesús, es madre de Jesús hombre. Y ellos decían que no había suficiente, no había evidencia literal que dijera en la Sagrada Escritura que María era madre de Dios. Claro que si está en el Evangelio de Lucas, tú me pudieras decir, bueno, pero en el Evangelio de Lucas ahí está, cuando Isabel recibe a María, dice, ¿cuándo aquí? No, dice, Isabel, sí, este, cuando va con Isabel. sí, ¿Quién dice, soy para que la madre de Dios venga a visitarme, ¿no? exacto, Algo ¿quién así. soy para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Exactamente. Entonces, tú me vas a decir, pero parece que solo es esa cita. Digo, ahí sería bueno un coloquio también con un biblista que nos dijera, no, hay más citas, ¿verdad? Pero bueno, los de la escuela de Antioquía decían, no hay evidencia suficiente para decir que María es madre de Dios. Y eso ponía otra vez en duda y en discusión, en polémica, la unidad de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, como lo Ujú. dijiste tú. Entonces, los de la escuela de Alejandría defienden, era San Cirilo de Alejandría, defiende que sí, que María es la Teotocos, no la Cristotocos. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que a María se le había dicho
Madre de Dios, o sea, Teotocos, desde los inicios, desde el siglo I. Era una tradición, entonces la gente estaba molesta con la declaración de Nestorio, que era el de la escuela de Antioquía, que ponía en duda esta afirmación que María era la Teotocos. Total que entre Nestorio y Cirilo hay discusión, pero gana Cirilo, gana la escuela de Alejandría y gana el decir que María efectivamente es Madre de Dios, porque así lo ha dicho desde el siglo I la Iglesia y porque no se puede dividir a la persona de Jesús que tiene las dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, la discusión centro no era María, era la divinidad y la humanidad de Jesús. Y como Exactamente. consecuencia dicen Muy bien. entonces, pues María es Madre de Dios, ¿no? Y salen de ahí diciendo Es, Santa María, Madre de Dios. Y de ahí como sí, ya se forma la oración. exactamente. Muy bien. La discusión no era María, pero sí fue el detonante. Sí, cuando Nestorio en una homilía se avienta el comentario de que no es correcto decirle a María, Madre de Dios, entonces la gente se escandaliza y llega a oídos de la iglesia. Y estamos hablando ya de una iglesia en el 431, Mauricio, ya es una iglesia 411, de 411. 431, es Éfeso, Ah, sí, lo tengo mal ¿sí? el dato, lo tengo mal entonces. 431. En el 431 ya es una iglesia del imperio, ya está, ya al emperador le interesa que haya unidad en el pensamiento porque es la iglesia del imperio y porque Ok. es la fe del pueblo del imperio. Entonces se vuelve esto una discusión difícil, pero se termina proclamando que María es Madre de Dios. De hecho, pues es la fiesta que celebramos el 1 de enero, la fiesta de fin de año, es María Madre de Dios. Sí, sí, sí. De hecho, cuando vamos a misa el 1 de enero no es por Año Nuevo, es por la fiesta de Santa María, Es, Madre de Dios, ¿no? Mucha raza va exactamente. por Año Nuevo. Voy a misa en Sí, Navidad y en Año Nuevo. Pero bueno, y es, cuando a mí me toca celebrar esa misa, siempre tengo la tentación de narrar esto de Éfeso, pero digo, no, porque no es clase de historia, hombre, no. sí, Y ya. dilo, está más, sí, sí, dilo, hombre, sí, Pero no. a veces lo digo, pero para no aburrir mucho a la gente. No, no, no. Bueno, entonces ya desde el año 431 ya había sacerdotes que en las homilías se aventaban imprudencias. Y eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Bueno, también, no juzguemos a Nestorio como imprudente. También él como Arrio era una persona que pensaba, mira, las personas, los considerados herejes de los primeros siglos del cristianismo, eran gente muy inteligente. Para ser hereje tenías Pues que ser sí, muy tenías que inteligente. cuestionar. Yo he sido juzgado como hereje muchas veces. Bueno, entonces tenías que cuestionar. Entonces, Nestorio tenía una buena intención que era apegarse a la literalidad de la palabra de Dios. Claro, no podía ser la interpretación de la palabra de Dios como la interpretación de ningún texto, Mauri, puede ser tan literal. Siempre tenemos que saber qué intención tenía quien lo escribió y en qué contexto lo escribió y a qué público se dirigía. Un texto nunca puede interpretarse literalmente porque fallamos, ¿verdad? Pero bueno, era un estilo teológico de Antioquía, Ok. era un estilo teológico.